Esta es nuestra participación al foro Prueba de Hipótesis. Somos Julio César Pinto y Raquel Romero. Una radiodifusora cuenta con información de la población mayor de 12 años que radica en la localidad de Suba, con las variables de nivel de escolaridad, tiempo y horario que dedica a escuchar la radio. Al gerente de la radiodifusora le interesa conocer si su programación es aceptada por esta población. Con base en los datos anteriores, ¿cuál es el parámetro de interés? ¿A cuántas personas sería conveniente entrevistar? Y por último, formule 3 preguntas que permitan conocer información de interés para el gerente. Estos son algunos conceptos que nos ayudarán a resolver el planteamiento del problema. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Existe un procedimiento de 5 pasos que sistematiza la prueba de una hipótesis. Al llegar al paso 5, se está en posibilidades de rechazar o no la hipótesis. Estos pasos son: paso 1, se establece la hipótesis nula y alternativa. Paso 2, se selecciona un nivel de significancia. Paso 3, se identifica el estadístico de la prueba. Paso 4, se formula una regla para tomar decisiones. Paso 5, se toma una muestra, se llega a una decisión y si no se rechaza H subíndice 0 o si se rechaza y se acepta H subíndice 1. Ahora ayudemos al gerente de la radiodifusora y apliquemos estos 5 pasos. Apliquemos el paso 1. Definamos como hipótesis nula lo que el gerente de la radiodifusora quiere determinar, si su programación es aceptada, y como hipótesis alternativa, que su programación no sea aceptada. Apliquemos el paso 2, definir el nivel de significancia o de riesgo. Se trata del riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Como investigador, debo elegir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión y recopilar los datos de la muestra. No existe ningún nivel de significancia que se aplique a todas las pruebas, pero se acostumbra a tomar estos niveles según el caso. Se toma la decisión de utilizar el nivel de 0.05, expresado con frecuencia como nivel del 5%, en el caso de los proyectos de investigación relacionados con los consumidores. El nivel de 0.01 en relación con el de control de calidad y el nivel de 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1 en el caso de las encuestas políticas. Para este caso, hemos definido que el nivel de significancia es del 5%. En retrospectiva, como investigador no puedo estudiar cada elemento o individuo de la población. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se presenten 2 clases de error. Un error tipo 1, en el que rechazo la hipótesis nula cuando en realidad debe aceptarse, y un error tipo 2, en el que acepto la hipótesis nula cuando en realidad debo rechazarla. Pasamos al punto 3, estadístico de la prueba. Es una variable aleatoria que se calcula a partir de datos de muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula al comparar sus datos con lo que se esperan obtener y al contener información acerca de los datos que son relevantes para decidir si se puede rechazar o aceptar la hipótesis nula. Hay muchos estadísticos de prueba, entre ellos las pruebas T y Z. La prueba T. Una prueba T es una prueba de hipótesis de la media de una o dos poblaciones distribuidas normalmente. Aunque existen varios tipos de prueba T para situaciones diferentes, en todas se utiliza un estadístico de prueba que sigue una distribución T bajo la hipótesis nula. Por su parte, la prueba Z es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. Ahora resolvamos las dudas del gerente de la radiodifusora. Resolveremos primero la pregunta de ¿a cuántas personas entrevistar? Para esto aplicaremos la siguiente fórmula
con los datos que hemos obtenido en los puntos anteriores, donde n es la muestra, teta la desviación estándar, z sub 0 es 1.96 o menos 1.96 para poblaciones muy grandes y nivel de confianza del 5%. Al reemplazar estos valores en la ecuación y realizar los cálculos indicados, obtenemos como resultado que el tamaño de la muestra es de 384,16, aproximadamente 384 personas. Una regla de decisión es un enunciado sobre las condiciones específicas en las que se rechaza la hipótesis nula y aquella en las que no se rechaza. La región o área de rechazo define la ubicación de todos esos valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurra en una hipótesis nula verdadera es muy remota. Los parámetros de interés son enunciados que permitirán definir si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. En este caso, se deberán definir valores en los cuales se pueda llegar a esta conclusión al examinar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta a la muestra definida anteriormente, pero agrupada a su vez en las variables dadas que son población mayor a 12 años, con varios niveles de escolaridad y considerando el tiempo y horario de escucha de la emisora. Por último, tenemos el paso 5, toma de decisión, que consiste en calcular el estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. En la página web de la Alcaldía de Bogotá, Suba tiene una población de 1.252.675 habitantes aproximadamente. Conociendo el tamaño de la muestra, podemos calcular el valor estadístico de la prueba con la regla de 3, obteniendo como resultado 3.1 aproximadamente. De acuerdo con la gráfica 10.1, si a partir de la información de la muestra se calcula que z tiene un valor de 3.1, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 0,05. La decisión de rechazar h sub 0 se tomó porque 3.1 se localiza en la región de rechazo, es decir, más allá del 1.65. Se rechaza la hipótesis nula porque es poco probable que un valor z tan alto se deba al error de muestreo o azar. Por último, debemos formular 3 preguntas que permitan obtener información de interés para el gerente. Se plantean las siguientes. Primero, si pudieras eliminar un programa, ¿cuál sería? Segundo, ¿cuál es tu locutor favorito? Tercero, ¿consideras que la programación es variada, monótona o normal? Created using Powtoon.